estimados asistentes, muy buenas tardes. A nombre de nuestra organización Gestión Empresarial y Académica, la Fundación Trujillo para el Desarrollo Social y Académico y la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, le damos a todos y cada uno de ustedes la bienvenida. Bien, en esta oportunidad vamos a presentar a ustedes nuevamente un tema muy relevante. Se trata de introducción a la normativa en seguridad y salud en el trabajo y su reglamento. Y como siempre, en esta oportunidad nos acompaña un experimentado especialista. Se trata del doctor Augusto Novacelis, que posee un amplio y actualizado conocimiento y experiencia en seguridad, salud y medicina ocupacional y ambiental. Muchos años de experiencia en actividades directivas y operativas en seguridad, salud y medicina ocupacional. También es un asesor corporativo y consultor de diferentes empresas en nuestra región. En esta oportunidad lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, el tema de esta tarde es implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero previamente, en una presentación bastante corta, que es la que voy a ver acá, voy a hacer un comentario acerca de lo que es la legislación que está vinculada a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la ley peruana. Debemos decirlo de repente así. Nos hemos acostumbrado a decir Ley 29.183, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero quizá podríamos decir ley peruana porque en cada país hay una ley que está vinculada a las cuestiones de seguridad y salud en el trabajo. En nuestro caso, nuestra ley, la ley peruana, es la 29.183. Pero no es el único documento normativo que debemos tomar en cuenta para implementar la ley, sino que hay otros vinculados, tanto del Ministerio de Trabajo como del Ministerio de Salud. Recordemos que es Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso habrá algunas personas que levanten la mano y digan, perdón, pero ¿qué hace el Ministerio de Trabajo legislando sobre salud? Si nosotros tenemos un Ministerio de Salud, ¿no? O sobre seguridad, porque seguridad es un término que está más bien vinculado a las ingenierías y por lo tanto debería estar desarrollado más por otras áreas de repente y no necesariamente por trabajo. Y obviamente esa, si fuera una pregunta, sería muy aceptada y seguramente daría motivo a muchas conversaciones muy valideras, en el sentido de que es cierto, ¿no? Si es que el Ministerio de Salud o los otros vinculados hubieran legislado antes que el Ministerio de Trabajo, de repente hubiéramos tenido una ley peruana de seguridad y salud en el trabajo mucho antes. La ley es muy reciente. Lo que teníamos antes, bueno, que está derogado, no lo vamos a conversar ahora, salvo que hay alguna pregunta vinculada al respecto, no era muy exigente o no tenía pues el peso que la ley tiene, y es por eso que se ha generalizado tanto la necesidad de implementarla. Una cosa es tener la ley en el documento, otra cosa es tenerla reglamentada, porque ya la tenemos, ¿no? Un año después de que la ley fue publicada en el 2011, y el 2012, en abril de 2012, se reglamentó a través del Decreto Supremo 05 del 2012, también el Ministerio de Trabajo, obviamente, porque era la ley dada por el Ministerio de Trabajo. Y ahora que ya la tenemos en ley, la tenemos reglamentada, la pregunta es ¿cómo la implemento? Y las personas que quieren implementarla en sus organizaciones, porque la ley exige la implementación, encuentran serias limitaciones. Yo voy a leer la ley, voy a leer el reglamento, pero cuando quiero materializar las cosas encuentro limitaciones, porque las limitaciones están vinculadas a la pregunta que yo les dije podría existir. Cuando yo quiero implementar la ley voy a encontrar temas de salud, ¿sí?, que no están ampliamente desarrollados, sino más que mencionados en la ley, y ahí voy a tener unos primeros tropiezos, si quiero llamarle así. Entonces, inicialmente he querido hacerles una presentación bastante breve acerca de la normativa que está vinculada a seguridad y salud en el trabajo. Por eso dice acá, introducción a la normativa de seguridad y salud en el trabajo. La única normativa que existe no es la ley, existen otras normas vinculadas, tanto del Ministerio de Salud, hay otras que son de otros ministerios, por ejemplo el Ministerio de Energía y Minas. Ya en el 2010, para el caso específico de minería, se publicó el Decreto Supremo 055-2010 del Ministerio de Energía y Minas, que reglamentaba la higiene y seguridad en las instalaciones mineras. Miren, Minas reglamentando sobre seguridad y salud. Curioso, ¿no? ¿Sí? Trabajo reglamentando sobre seguridad y salud, y el Ministerio de Salud un poco más letárgico al respecto. Entonces, hay una serie de documentos normativos, legislativos, que hay que tomar en cuenta para luego ya dar un paso adelante
y presentar en un segundo momento, que es lo que vamos a hacer la mayor parte del tiempo, las características de la ley y su reglamento, y tratar de hacer una presentación en la que fusiono los principios de la ley y el reglamento y conversar la forma como podríamos materializar o implementar en nuestras organizaciones. Bueno, por una cuestión muy simple, si vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo, debe quedar claro, aunque sea de forma general, lo que es seguridad y salud. Y debe quedar claro porque es el objetivo más importante tanto de la ley como de su reglamento. Y debe serlo de la necesidad de su implementación. Es decir, si yo voy a implementar algo, cuidado, no implementemos para cumplir la ley, implementemos para cumplir el objetivo de la ley, que es muy diferente, ¿no es cierto? Porque si yo voy a cumplir lo que la ley me pide, me voy a llenar de papeles, me voy a llenar de habitaciones con papeles, de repente con reglamentos, con cosas, ¿sí?, que son pasibles de ser auditadas, pero voy a perder el horizonte real, que es el objetivo de la ley. El objetivo es muy sano, es muy bueno. El objetivo es velar por la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces, el término salud, como ustedes pueden ver acá, es un concepto bastante amplio, definido por la Organización Mundial de la Salud como el estado completo de bienestar que existe a nivel personal y social, de tipo físico, de tipo mental y de tipo social, ¿no? Eso es lo que es la salud. Y normalmente todos estos aspectos, el aspecto físico, el aspecto mental, el aspecto social, deben encontrarse en equilibrio. Cada una de esas tres cosas, que para muchos que de repente en este auditorio estén vinculados a temas de salud son muy conocidos, pues están especialmente desarrollados en el trabajo. Y si nosotros vamos a implementar este documento legislativo a nivel laboral, debemos pensar en aspectos físicos de los trabajadores, debemos pensar en aspectos de su salud mental y también debemos pensar en aspectos sociales de los trabajadores. En aspectos físicos, los vinculados a prevenir accidentes y enfermedades, ¿no? Yo necesito que los trabajadores no sufran accidentes ni sufran enfermedades, porque si no van a tener daño físico. Perfecto. Todo eso. Entonces debo tener documentos y debo tomar medidas para prevenir eso. Pero miren, hay otro aspecto más, el aspecto mental. Debo, por lo tanto, en la implementación de mi ley, necesariamente establecer un conjunto de procedimientos, no solamente escritos, sino operativos, que garanticen que la organización del trabajo sea tal que no haya carga mental excesiva, ¿sí?, que no haya maltrato psicológico o moving hacia los trabajadores, que no exista riesgo de estrés laboral y, puntos suspensivos, 100 cosas. Es decir, no solamente habré de mirar el aspecto físico, sino también habré de mirar las cuestiones de salud mental, ¿sí? Y por último, las cuestiones sociales. Mucho se ha criticado en algún momento a la normativa de estandarización ISO y OSHAS, porque alguien me decía, en ninguna parte, doctor, me dijo alguien, yo he encontrado en ISO ni en OSHAS algo que hable acerca de la contratación de los trabajadores. Y es que no está, porque en ISO y en OSHAS es algo implícito. Cuando en ISO y en OSHAS, en las primeras partes para hacer la estandarización, se especifica que lo que se requiere son documentos. Y dentro de esos documentos queda sobreentendido que deberían estar los contratos de los trabajadores. Deberían estar sus contratos, sus beneficios sociales, ¿no? Deberían estar todas las condiciones laborales escritas que garantizan estabilidad laboral, que garantizan estabilidad postlaboral, ¿no?, que garantizan secuencialidad de trabajo. Es decir, todas esas cosas deberían estar señaladas acá, y esto es lo que conocemos como aspecto social, que es el tercer punto que ustedes pueden ver en la casilla inferior. Entonces, cuando yo hago un documento que implemente la ley, debería tomar en cuenta esas tres cosas. Procedimientos para cuidar a las personas de accidentes y enfermedades, aspecto físico, procedimientos que garanticen una buena salud mental de los trabajadores, y en tercer lugar, procedimientos que permitan garantizar respeto por las cuestiones laborales, ¿no? Y es por eso que esta ley, aunque si ustedes leen el reglamento, ustedes ya seguramente han venido revisando para esta conversación, para sus preguntas, sus comentarios el reglamento, o por cuestiones de trabajo, saben que el reglamento tiene pues un total de 7 títulos, 15 capítulos, ¿no?, 123 artículos,
un glosario, ¿no? 2 anexos, han visto seguramente eso, 14 disposiciones complementarias, una disposición complementaria final, y han visto, si han leído todo el reglamento, que en ninguna parte específicamente se habla de las contrataciones. Y eso fue motivo de una pregunta que me hizo alguna persona en unos días anteriores. Me decía, doctor, disculpe, pero la ley de seguridad del trabajo no dice en ninguna parte sobre los contratos, sobre los beneficios laborales, más que quizás sobre el reparto de utilidades en alguna parte de la ley que se ha modificado. Y no lo dice porque eso queda sobreentendido. Es decir, si queremos garantizar seguridad y salud para los trabajadores, hay que partir desde el principio, ¿no? La infraestructura son las buenas condiciones sociolaborales desde el punto de vista legal, contratos y todo lo que eso significa, beneficios laborales. Entonces, ese contexto general, lo que tienen acá enfrente es el contexto general del objetivo primordial de la ley. La ley puede tener 100 cosas, sus 103 artículos en el reglamento, pero lo que busca es garantizar que haya seguridad y salud durante el trabajo. Eso es el principio de la conversación. Lo que les decía hace un momento, no solamente es la ley 29783 el único documento normativo que reglamenta la seguridad y salud en el trabajo. Hay documentos incluso internacionales que se encuentran por encima de nuestra ley y al que el Estado peruano, a través de la Constitución o de tratados o de convenios, como pasado con el caso de los documentos de la OIT, nosotros los hemos tomado como lineamientos para cumplir. Por ejemplo, nosotros somos parte de la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina de Naciones tiene un documento que se llama Instrumento de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el Instrumento de Seguridad y Salud en el Trabajo exigía a las naciones que fueran miembros y que se hubieran suscrito al cumplimiento de este instrumento el hacer una ley como la que ahora tenemos, y de alguna manera es la que se ha motivado, ¿no? Lo que ha motivado que tengamos la ley y que tengamos el reglamento. Entonces, hay documentos que están vinculados, ¿no? Un documento vinculado a la ley 29883 que ustedes pueden ver acá es la ley 26842, que es la Ley General de Salud. La Ley General de Salud, muy poco conocida hasta el momento para las personas que no están vinculadas a temas de salud, es una ley un poco más antigua y es una norma bastante completa, muy direccionada hacia temas de salud, que habla sobre protección de los evaluados, de los pacientes en caso de que estén enfermos, de los trabajadores en el caso que nos reúne en este momento, de las personas que son aspirantes a trabajo, de la confidencialidad de sus datos, de la manera como deben ser tratados en los establecimientos de salud, de la forma como se debe prevenir las enfermedades y los accidentes, y una serie de cosas más. Es un documento ya más antiguo, ¿no? Que ha tomado, para las personas que trabajamos en salud, es un documento más cercano, pero para las personas que, la mayoría, no trabajan en salud, era un documento para muchos hasta inexistente, no lo conocían. Y déjenme decirles que muchas de las cosas, porque hay quien dice que la ley 29883 es un caso singular e inédito en lo que a legislación se ha generado, pues no es tan así, porque muchas de las cosas que ya se dicen en la 29783 ya se mencionaban en la 68842. Por ejemplo, de la protección de los trabajadores, de la responsabilidad que tienen los empleadores de cuidar a sus trabajadores. Ya estaba mencionado, pero no se conocía mucho. Ahora, aparte de otros documentos normativos, ¿no? Por ejemplo, uno más reciente, son los que ustedes pueden ver acá, la resolución 480/2008. Este es un documento que habla de las enfermedades profesionales. Un documento en el que se describe una relación de enfermedades que son consideradas como legalmente aceptadas vinculadas al trabajo. Y si ustedes han revisado el reglamento de la ley, encuentran que en la parte final se habla de un anexo en el que se deben mencionar las enfermedades y los accidentes laborales. Pues las enfermedades laborales o profesionales están descritas en ese reglamento. Entonces, hay varias normas. Otra norma que ha salido un poco antes y que también está vinculada a la ley de seguridad y salud en el trabajo, acá al lado está su reglamento, miren, el 055, pero previamente ya existían otras, y una de ellas es la ley de la seguridad social en el Perú. Las personas que pretenden implementar la ley de seguridad y salud en el trabajo, y acá un paréntesis, esta es la razón por la que están encontrando grandes problemas. Hay personas que están queriendo implementar la ley de seguridad y salud en el trabajo, pero solamente utilizando la ley y su reglamento. Se están tomando el reglamento, ¿no?
se están aprendiendo de memoria los 103 artículos que tienen, ¿sí? Y están aplicando cada uno de los artículos que tienen, tratando de aplicarlos, y supuestamente se está implementando, pero no es así, porque para implementarla se necesitan otros documentos legislativos. Y uno que está muy vinculado es la Ley de Seguridad Social, la Ley de la Seguridad Social, y otro es una norma técnica que aprueba el grupo poblacional o grupo de trabajo de alto riesgo, los trabajos de alto riesgo, y que ha motivado que unos meses más tarde de su publicación diera origen a lo que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, el STR. Entonces, todas estas normas que las estoy mencionando, y lo dije, lo voy a hacer de manera no muy profunda porque lo que vamos a analizar es la 29783, están vinculadas. Y si queremos hacer la implementación, como dice ISO y como dice OSAS, lo primero que tenemos que hacer es llenar los papeles, empezar a revisarlos, entenderlos, y luego de entenderlos, tomar en cuenta cada uno de ellos, por supuesto respetando las normativas, las jerarquías normativas, y recién empezar a materializar. Es decir, para implementar, cosa número uno, no podemos centrarnos exclusivamente en la ley. Tenemos que salir un poco más allá. ¿Sí? Vemos que tenemos por acá. Ahora, si ustedes han revisado, y ya hablando específicamente de la ley 29783, vemos que esta ley parte de algunos principios. Si ustedes han leído la ley, esta empieza describiendo unos principios. Los principios que fundamentan el desarrollo de esta norma. El primero de esos principios, o uno de ellos, que está acá colocado, es el principio de prevención. Eso es importante. Lo que busca la norma no es corregir los incidentes o las enfermedades de los trabajadores que ya se hayan producido. El objetivo, el horizonte más importante es velar por la salud de los trabajadores, pero antes de que estos se accidenten o antes de que se enfermen. Dos cosas, y ese es el principio de prevención. Incluso la ley ha traído ya a nuestro país una conversación que en otras naciones, que en otras realidades, se ha extendido fuera del trabajo, ¿no? El principio de prevención de riesgos, ya no solo laborales, prevención de riesgos. Es decir, introducir en la educación, desde la escuela, al colegio, a las universidades, introducir en los ámbitos laborales, introducir en otras organizaciones o en otras situaciones de una nación, la idea de que las personas se vayan formando no solamente en cuidarse en el trabajo, sino también cuidarse en la casa, cuidarse en la calle, ¿no? Está incluso muy vinculado a seguridad ciudadana, estos conceptos. Nosotros los estamos aplicando principalmente al trabajo, pero el principio inicial es ese, ¿no? Entonces, la ley se ha hecho con fines preventivos. Ahora, acá hay que hacer una aclaración, que de repente no debería hacerla, pero quiero hacerla. No prevención para que me multen. Yo escuchaba una conferencia hace unas semanas atrás y decía la ley tiene principio preventivo y de repente debemos entender en el sentido de que debemos implementarla para que no nos multen. Eso no es el principio, o sea, no hagamos vicios de las cosas. La ley se ha hecho para cuidar a los trabajadores, ¿no? Si el empleador cuida a los trabajadores, no va a tener multas, ¿no? Es un corolario, es una consecuencia natural. Entonces, el término de prevención entendámoslo así. Prevenir enfermedades, prevenir accidentes, en el contexto que hablamos previamente. Cuando ustedes han empezado a leer el reglamento, dice, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se basa en tres cosas. La primera, el deber de los empleadores, la responsabilidad de los empleadores, responsabilidad de velar por los empleados. En segundo lugar, el deber del Estado de controlar y supervisar que esto se cumpla, o sea, el Estado tiene que participar. Y el tercero es que los trabajadores deben participar. Entonces, estamos hablando de una responsabilidad compartida. La responsabilidad de los trabajadores de participar, acá la mayoría deben ser trabajadores, entonces deben participar activamente. Participar formando sus sindicatos, o según lo que indica la ley, participar formando sus comités de seguridad y salud en el trabajo, o participar nombrando sus supervisores de seguridad. Participar enterándose de los riesgos a los que están expuestos en ese trabajo. Puntos suspensivos. Participación de los trabajadores. Participación del Estado. El Estado participa controlando. Y participación de los
empleadores, que deben implementar las medidas necesarias para que los trabajadores no sufran accidentes ni tengan enfermedades. Y eso es el principio de responsabilidad, ¿no? Responsabilidad. Este principio de responsabilidad se extiende no solamente a las personas que trabajan en la institución, sino también a todas aquellas personas que, no siendo trabajadores, estén dentro de un ambiente laboral. Y eso está descrito en uno de los dos primeros artículos del reglamento, en el segundo específicamente. Dice: la responsabilidad que tiene el empleador no se limita exclusivamente a los trabajadores, sino también se extiende a las personas que hacen prácticas preprofesionales o a cualquier persona que, no siendo trabajador, se encuentra dentro de las instalaciones. ¿Sí? Y es por eso que si alguno de ustedes es responsable de las áreas de seguridad y permiten el ingreso de personas que no son trabajadores, tienen que cumplir una serie de procedimientos. Por ejemplo, si es que están formando parte de un grupo de riesgo, tienen que pedir el SCTR, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, porque si ese trabajador sufre un accidente en sus instalaciones o ese visitante, ustedes van a estar en problemas. Adicionalmente, tienen que pedirle los exámenes médicos de ley, el examen de visita y una serie de cosas más. Por ese simple comentario, por ese que parece simple comentario, está dado acá. Entonces, acá es el principio de responsabilidad. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. El tercero es el principio de cooperación. Este principio de cooperación hace alusión a que, lo que les mencioné hace un momento, la seguridad no se restringe a un solo grupo. El hecho de que los empleadores ahora estén, pues, quizá un poco naturalmente asustados, tienen que cumplir una serie de requisitos, eso implica gasto económico, no significa que sean los únicos responsables. La responsabilidad es compartida y también el desarrollar la implementación, eso es cooperación. ¿Quiénes son los cooperantes naturales? Los trabajadores. ¿Sí? Si los trabajadores no contribuyen a formar un buen comité paritario o a designar un supervisor responsable, o no exigen que las capacitaciones sean las adecuadas como se exige en ley, el empleador no es completamente responsable y puede demostrar, pues, que no ha tenido la cooperación de las instancias respectivas para poder implementar su modelo de seguridad y salud en el trabajo. Otro tema es la capacitación de información, muy importante. Se menciona que a partir desde que salió el reglamento, que fue en abril de 2012, aunque se ha empezado a ejecutar después, en este momento recién las empresas se están preocupando más por implementarlo, pero debería haber pasado que ya en este momento no debería existir que un trabajador ingrese a una organización y no sea capacitado en riesgos laborales. Cualquier persona, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, hablando en plural, debería llegar a una organización y recibir una capacitación no solamente sobre las tareas que van a ejecutar, la inducción, sino que debería recibir, por ley son 4 capacitaciones anuales, debería recibir capacitación en los riesgos a los que esté expuesto. Si voy a trabajar en una cementera, me deberían informar sobre los riesgos del ruido, para que yo incluso decida si es que quiero permanecer ahí. Porque puede ser que luego de que me informan del ruido, en algún momento me puede dejar solo, y yo decido, no me quiero quedar solo, ¿no? Y puedo renunciar, ¿no? Y hago ejercicio de un derecho, que es el derecho de libertad de elegir. Perfecto. Debería ser, si me voy a esa cementera, informado también de los riesgos que tiene el polvo. El polvo, si es que no estoy adecuadamente protegido, si es que trabajo muchos años, me va a tener problemas. Normalmente las empresas ya tienen sistemas de protección, pero aún así las enfermedades se producen y los accidentes también. Entonces, las personas que ingresan a trabajos, especialmente si son de alto riesgo, especialmente, porque la ley no es excluyente, la ley no dice solamente se capacita a los que trabajan en labores de alto riesgo, no, todos. Y acá debemos dar un pasito adicional y hacer el comentario que no tendríamos por qué hacerlo porque queda implícito, pero las instituciones estatales están a años luz de ponerse al día. Todas las instituciones públicas, las instituciones privadas lo están haciendo. Lo están haciendo los mercados, lo están haciendo las empresas de transporte, lo están haciendo los colegios privados, lo están haciendo los mercados privados, ¿no? Lo están haciendo los grandes almacenes que encontramos en los megaplazas. Están pasando sus exámenes ocupacionales, están implementando su ley, pero por ningún sitio vemos a las instituciones del Estado, ni los hospitales, ni las universidades, ni los colegios,
Ahí, por ejemplo, tenemos bastante, en la mayoría de los casos, también decide de los propios trabajadores, o falta de información, porque estamos diciendo que no es solamente el empleador, son trabajadores, son empleadores y es el Estado. El Estado ya dio su norma. Dentro de sus posibilidades está controlando, tiene muy pocos supervisores, los supervisores van a tener serie de deficiencias para controlar, pero por ahí ya dio su ley, ¿no? Los trabajadores, los empleadores privados se están preocupando. En el caso del Estado es el mismo gobierno, pero los trabajadores, para el caso del gobierno, no están preocupándose por exigir a las instituciones que les brinden lo que las instituciones privadas ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, eso es importante. La ley se aplica a cualquier organización. Gestión integral. La palabra gestión la destaco acá. La ley 29783, para las personas que les gusta objetar de todo, una de las primeras cosas que se objetó de la 29783 es que dijeron que los que diseñaron la ley la hicieron a copia de las normas ISO y OSAS. Dijeron, se ha copiado de OSAS. Y los que no les gusta objetar nada dijeron, pero ¿qué tiene de malo? ¿No? OSAS es un buen modelo. Y si ustedes hacen un comparativo, sí, pues, ¿no? Se parecen bastante. Es decir, varias de las cosas que se desarrollan en lo que la ley llama Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Han sido desarrollados por OSAS, y obviamente los asesores que motivaron al Ministerio de Trabajo se apruebe esta ley tenían conocimiento de OSAS. Entonces hay parecido, ¿no? Particularmente no pienso que tenga nada de malo. Ahora, en OSAS, en esos sistemas de estandarización internacional que buscan seguridad y salud en el trabajo, específicamente OSAS 18001, la palabra gestión juega un papel importantísimo, porque la gestión nos separa de los papeles, ¿no? Yo puedo implementar 100 procedimientos, hasta puedo mandarlos a hacer, o los puedo copiar de otro país, ¿no? Puedo copiar las guías españolas, puedo copiar las guías brasileras, las guías chilenas, sí, que están mucho más avanzadas en seguridad y salud en el trabajo, y las puedo colocar en mi establecimiento para que cuando vengan los supervisores yo les digo, acá tengo mi procedimiento de tal cosa, acá tengo mi procedimiento de tal cosa, acá tengo mi procedimiento. Pero eso no se trata. Se trata de que debemos gestionar el riesgo. Y esa gestión trasciende los papeles. Va un poco más allá. Y es fácilmente objetivable en una auditoría porque es una serie de puntos, ¿no? Son exámenes médicos, es vigilancia de la salud de los trabajadores, son mapas de riesgos, son IPRC, son una serie de cosas, una cadena. Ya no son solamente los papeles que antes teníamos o que pensamos que deberíamos tener, y que son los auditables y que vamos a presentar cuando nos hagan auditoría. No es así, va un poco más allá, es mucho más profundo, el término de gestión integral. Y cuando dice integral, nuevamente se refiere a los tres grupos involucrados: empleadores, Estado y empleados, o sea, los tres. La ley 29783 agrega otro principio que es muy curioso. Cuando nosotros analizamos de forma exquisita el principio legal, dice Ley de Seguridad y Trabajo, se refiere al trabajo. Entonces, deberíamos estudiar solamente los riesgos vinculados al trabajo, para que lo entienda, porque quizás esta idea no queda clara. Yo tengo una persona con sobrepeso o obesidad, gordito, con cariño, manifestando, gordito, con sobrepeso, gordito. De repente tiene hipertensión, de repente tiene alguna enfermedad, y trabaja en un lugar donde hay ruido. Y yo solamente lo protejo para el ruido porque el ruido es lo que tiene en el trabajo. Lo demás, ¿sabes qué? Te vas a ir salud, porque te vean allá. Mándate al programa de diabéticos, de sobrepeso, de hipertensión, porque eso no es mi función. Mi función es seguridad y salud en el trabajo. Yo cuido que no te caigas, ¿no? Y en segundo lugar, cuido que no tengas enfermedad. Y en este caso lo que yo te ofrezco es ruido. Por lo tanto, te voy a poner unas orejeras para que no te vuelvas sordo, pero si te da un infarto, o si te pasa otra cosa, no es mi responsabilidad porque no está vinculada al trabajo. Eso se acabó, ¿no? Porque la ley generosamente vincula a otra cosa: la atención integral de la salud. Y eso es importante, porque eso significa que ustedes que trabajan, miren, que son trabajadores, deben exigir como parte de sus comités o como parte de sus unidades activas en los trabajos que tienen, que cuando pasen sus exámenes médicos no solamente los enfoquen al riesgo laboral, sino al riesgo general, porque la ley lo dice. En segundo lugar, si son gestores, es decir, son directivos o son personas que forman parte de los comités de seguridad y salud en el trabajo o son supervisores, deben encargarse de que la vigilancia de la salud de los trabajadores no se enfoque solamente al trabajo,
sino que también ve aspectos extralaborales, ¿no? Y accidentabilidad incluso fuera del trabajo. Y debe haber consejería al respecto. Y en tercer lugar, si son empleadores, es decir, son empresarios o jefes de organizaciones, ya sea públicas o privadas, son directivos, ¿sí? Son directivos, deberían tenerlo presente para que le digan a sus gestores, a sus encargados, pues que lo operativicen, ¿no? Porque la ley así lo manifiesta. Consulta de prevención, lo conversamos luego a propósito de un artículo que quiero comentar. Y acá hay un principio importantísimo, el principio de primacía de la realidad. Esto es importante. No solamente se está aplicando a lo que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sino se aplica ahora a las cuestiones laborales en general. Incluso cuando se hace denuncia sobre incumplimientos sociolaborales, el principio de primacía de la realidad es uno de los que está primando. Porque antes muchos empleadores, no todos, hay empleadores muy responsables, pero hay algunos que son también extremadamente irresponsables. Y había empleadores que nunca pues proporcionaban contratos, y había empleadores que nunca hacían firmar cuadernos de asistencia, o cuando los denunciaban fabricaban un cuaderno de asistencia y lo llevaban fabricado. Curioso, ¿no? Yo he participado algunas veces de eso, no haciendo los cuadernos lógicamente, sino presenciando en organizaciones donde nunca había un cuaderno de asistencia. El día que tenían de denuncia apareció un cuaderno, todo escrito del mismo color, con la misma letra, ¿no? Casi con las mismas firmas, y se presentaba. Y como ahí no estaba la firma del denunciante, el denunciante no podía demostrar que había trabajado ahí. Hasta que se modificaron esas normas y se incluyó este especial y tan importante principio del derecho, el principio de primacía de la realidad, con la cual bastaba que el trabajador demuestre en el campo real haber trabajado para comprobar que realmente lo había hecho sin necesidad de los papeles y los contratos y todas las cosas. Pues ese mismo principio se aplica, ¿no? Se aplica. De tal forma que si un supervisor ingresa y ustedes sacan todos los papeles fabricados, pero de repente por ahí no se encuentra, o sacan un examen médico, ustedes saben que los exámenes médicos son auditables, ¿no? Uno de los documentos auditables, sacan los exámenes médicos y el examen médico no está enfocado a los riesgos específicos del trabajo, pues no vale, ¿no? O de repente el trabajador no está protegido para esos riesgos, aunque haya sido hablado, pues no vale, algo así, ¿no? Entonces, este principio de primacía de la realidad también es muy importante, porque hace que, de alguna manera, las personas, está dirigido principalmente no a los empleadores responsables, sino a ese pequeño grupo, digámoslo así, de personas que aún no han alcanzado la responsabilidad suficiente para hacer lo que tienen que hacer, para que sean más precavidos, ¿no? Y protejan de mejor forma a sus trabajadores sin necesariamente presentar todos los papeles que antes se hacían, ¿no? Y por último, el principio de protección, que queda, creo, el término es implícito, queda entendido de forma implícita. ¿A quién se aplica la norma? ¿Quiénes tienen que implementar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Esa es una buena pregunta, y esta diapositiva más o menos se orienta a eso. ¿Quiénes deben implementar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? La respuesta es cualquier organización. El término que se utiliza en el reglamento es ese, organización. Normalmente si utilizamos la palabra empresa se vincula mucho a privadas, ¿no? Si utilizamos la palabra institución se orienta mucho hacia públicas. Entonces el término que utiliza el reglamento y que me parece muy entendible es el de organización. Cualquier organización en nuestro país está obligada a cumplir con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cualquiera. Y por encima de la ley solamente está la Constitución, que también refrenda el hecho de proteger la salud y la seguridad de los peruanos en general y de su salud de forma implícita. Entonces, organizaciones públicas como la policía. ¿Recuerdan este caso que pasó hace unos meses atrás en el que algunos policías fueron mandados a cierta zona del Perú, al BRAE me parece, y murieron? Y luego salieron los noticiarios que habían ido en un avión, en un helicóptero que no estaba blindado, a una zona de alto riesgo donde les dispararon, el helicóptero cayó, murieron varias personas. Adicionalmente se envió a personas sin el adiestramiento adecuado, no estaban adiestrados, no habían tenido el entrenamiento, o sea, los mandaban a morir. Y adicionalmente se los envió sin armamento. ¿Sacaron las tres cosas?
Si esas personas, obviamente los que murieron lamentablemente no lo podrían hacer, pero si las familias de esas personas denuncian al Estado peruano, el Estado peruano va a perder mucho dinero, bastante dinero, ¿sí? Y seguramente varios generales y varios ministros van a terminar presos. Sino que como ellos no lo saben, porque los policías aún no se enteran que esto se aplica a ellos también. No se han enterado y nadie les ha contado, ¿no? Pero también se aplica a policías, también se aplica al ejército. Así tengan ellos sus normas, se aplica porque esto es ley y se aplica a cualquier organización, sin excepción. Imagínense ustedes el Estado enviando, el Estado primero muchas veces a incumplir las normas. Pasa en los hospitales, hace un momento les estoy diciendo, ¿no? Los mercados que ustedes ven en los megaplazas, en cualquiera de los que tenemos aquí en Trujillo o en otra parte del Perú, las personas que hacen limpieza, las personas que hacen vigilancia de cuidado patrimonial, están pasando sus evaluaciones médicas. Y en los hospitales no lo hacen. Los hospitales, o sea, las instituciones de salud no están cumpliendo lo que deberían cumplir, ¿no? Entonces, imagínense el Estado como empleador en este caso siendo denunciado. Así es que si alguno de ustedes es gestor o es directivo de instituciones públicas, pues pónganse las pilas. Pónganse las pilas, porque si por acá también existe algún trabajador de la función pública, mañana lo va a denunciar, ¿no? Y debería hacerlo porque forma parte de los derechos que tienen que cumplirse. Entonces, la aplicabilidad de esta norma es a cualquier organización. Se prometió que iba a salir una ley de pymes, porque implementar, acá viene la parte que de repente es un poco fastidiosa, implementar cuesta. Desde el momento en que se tienen que contratar personas que conozcan del tema, desde el momento en que se tiene que destinar infraestructura para implementarlo, cuesta. Las organizaciones que son grandes no tienen problemas, las organizaciones que son pequeñas sí. Una de las cosas más notoriamente costosas son los exámenes médicos. Los exámenes médicos tienen un precio. Si cuestan 100 soles para 1000 trabajadores, imagínense, 100.000 soles en un año, ¿no? Bastante costoso. Entonces, se prometió una ley para las pymes, pero no ha salido. No hay todavía. Así que mientras no salga, pues tienen que cumplir la ley en general, la de seguridad en el trabajo. Cualquier organización, pública o privada, grande o pequeña, de alto o de bajo riesgo, formal o informal, debe cumplir con eso, ¿sí? Con la ley de seguridad en el trabajo. No hay documento aún que diga que no se debe hacer. Y aquí hay un esquema general de lo que es la implementación de la ley, que vamos a irlo conversando conforme analicemos cada parte de la ley, porque lo que vamos a hacer en este tiempo que nos quede en las horas subsiguientes es un análisis no extremadamente extenso, pero sí un poco profundo y detalloso de algunos aspectos que comentaremos. Si me gustaría que ustedes opinen o pregunten, si es que tienen alguna cosa que decir, sería excelente para nutrir esta reunión y no serla una conversación vertical. El objetivo más importante de la ley es la seguridad de salud en el trabajo. Ahora, ¿cómo debo implementar o hacer que en mi organización se pueda cumplir esto? Decirlo es fácil, soñarlo mucho más. Hacerlo sí tiene sus complicaciones. No es cosa del otro mundo tampoco, pero sí es dificultoso. Sí lo es, ¿no? Hay organizaciones, por ejemplo, en una organización en la que yo trabajo y en otra en la que asesoro, en la que ya estamos varios meses en la implementación. Meses implementando. Y sumado el hecho de que la organización en la que yo trabajo es una organización certificada ISO 9001. O sea, tenemos una serie de estándares ya de años anteriores conocidos. Implementar la ley no ha sido tan sencillo, ¿no? Y ya tenemos algo de 8 a 8 meses y medio tratando de implementar y estamos ahí afinando. O sea, cada vez tenemos más y estamos más cerca de alcanzar, no un óptimum, pero sí seguramente lo necesario. Es decir, implementar no es fácil, no es de un día para otro y merece especial atención y comentario de varios aspectos. Lo que nos exige la ley es que para poder implementar un sistema de gestión, eso es lo que significa esta sigla, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, necesitamos de varias cosas. En primer lugar, necesitamos un estudio de línea de base.
Es decir, en nuestra organización deberíamos conocer sobre los procesos que nosotros realizamos. Esto es una secuencia, ¿no? Cualquier organización tiene procesos, tiene subprocesos, tiene actividades, tiene tareas. No podemos implementar la ley si es que no conocemos esas 4 cosas, necesariamente. Yo tengo que saber cuál es mi core business, el corazón de mi negocio, sea público o sea privado. ¿A qué me dedico? ¿No? ¿Qué es lo que hago? Y de acuerdo a eso, separar mis procesos, separar mis subprocesos, separar mis tareas, mis actividades primero y mis tareas después. Después de eso debería ser un mapa de procesos, ¿no es cierto? Un mapa de procesos. Es decir, si utilizo de repente esta pizarra como lo hice en alguna conversación, vamos a ver, debería ser esto, ¿no? Primero, debería conocer a mi organización. Es decir, debería tener cuál es el core business de la organización, cuál es la línea de negocio, ¿sí? La línea principal, conocer plenamente sus procesos, cada uno de sus procesos. Por ahí nomás la cosa ya está un poco complicada. Hacer el hiper de la organización donde yo trabajo demoró 3 meses, solo el hiper, ¿no? Y todavía no llegamos al hiper. Procesos, subprocesos de cada uno de los procesos, es que lo tienen, ¿no? Subprocesos, las actividades y las tareas. Luego de que tengo esto, el reconocimiento de procesos, subprocesos, actividades y tareas, yo puedo diseñar ya un mapa de procesos, ¿no? Un mapa de procesos. Y después de diseñar mi mapa de procesos, eso es una metodología, por si acaso. Es un método, pueden haber otros, ¿no? Este no es el mejor, es uno. Su método, puede haber otros mejores, ¿sí? Aquí hay ingenieros, aquí hay personas, seguramente ingenieros industriales. Ellos desarrollan mucho una secuencia de trabajo para la identificación de esto. Procesos, actividades, tareas, ¿no? Generalmente en el área de ingeniería se maneja mucho eso. Mapa de procesos. Luego de que tengo mi mapa de procesos y ya reconozco todo lo que son mis actividades, mis tareas, recién ahí puedo pasar a hacer la identificación de mis peligros y la evaluación de mis riesgos, ¿no? El hiper. ¿Sí? El hiper C. Luego de que tengo mi hiper C, generalmente el hiper C que hemos estado desarrollando, el que es conocido, el que se hace en las organizaciones, es un hiper C muy orientado hacia accidentabilidad, o sea, a seguridad, ¿no? La mayoría manejan el tema de seguridad, es decir, el hiper de seguridad. Pero así como hay un hiper de seguridad, el hiper de seguridad ¿qué persigue? Persigue identificar los peligros y evaluar los riesgos a partir del conocimiento de las tareas, actividades, procesos y procesos para prevenir accidentes, ¿no? Accidentes. Pues también existe un hiper de salud. También hay un hiper de salud. No es lo mismo. Y por ahí es uno, en las empresas que yo asesoro, es el primer punto que yo encuentro de error. Porque se cree que el hiper de seguridad es equivalente al hiper de salud. Y no es así. Para los dos, tanto para el hiper de salud como para el hiper de seguridad, yo necesito conocer el mapa de procesos, necesito conocer las tareas, necesito conocer las actividades, necesito conocer los subprocesos, los procesos. Para los dos. Pero el hiper C está orientado a prevenir incidentabilidad, accidentes. En cambio, el hiper de salud está orientado a prevenir enfermedades y tiene un diseño algo distinto. Perfecto. Luego de que tengo, miren, mi hiper C, ya los dos desarrollados, si queremos llamarle así, ¿sí? Recién ahí ya tengo lo que se puede llamar un análisis situacional, ¿no? Es decir, un diagnóstico de base, que es lo que ahí decía, ¿no? Un diagnóstico de base. Diagnóstico de base. Recién ahí, es lo que acá se mencionaba. Es decir, ustedes salen de esta conversación en la tarde y obviamente pues el tiempo no es extenso, el tiempo es lo suficiente para conversar algunos aspectos generales, pero no lo suficientemente extenso como para formar gente con experticia como para salir y de repente operativizar algunas cosas, pero sí creo con el horizonte de poder encaminarse hacia una línea y lograrlo en algún momento.
Ustedes salen y dicen, mañana voy a implementar la ley de seguridad en el trabajo en mi organización. Ya, perfecto, 20. Lo primero que tienen que hacer es esto, hacer su estudio de línea de base. El estudio de línea de base es todo esto, y eso no demora un día, ni dos, posiblemente demore meses. Mientras más complicada sea la organización, demora más. Hay organizaciones que ya tienen esto implementado, o parcialmente implementado. Hay otras que están en cero. Muchas organizaciones que no tenían que cumplir la reglamentación antes de que salga la ley, pues en este momento están en cero, ¿no? Por ejemplo, colegios. Nosotros vemos colegios, mercados, vemos librerías, ¿no? Discotecas, bares, restaurantes, pasando sus exámenes médicos y haciendo esto, ¿no? Y la mayoría de ellos, ¿y qué hacemos? ¿No? Fabricadoras de embutidos, fabricadores de galletas. Los que ya estaban avanzados en papeles eran las minas, las petroleras, ya han estado avanzados, ¿no? Esas otras empresas están tratando de poner al día, 20 años de diferencia, creo, ¿no? Y 50 años de diferencia más abajo, las instituciones estatales. Ese está muy abajo todavía, ¿no? Sí, no tienen ninguna de estas cosas. Muy bien, esto es el estudio de línea de base. Luego de que tengo mi estudio de línea de base, acá, ya tengo mi estudio de línea de base, ya puedo tener una perspectiva de lo que voy a hacer. Viene otro concepto que se introduce con la ley y con el reglamento, y que está siendo interpretado de forma ambigua, porque ni la ley ni el reglamento lo aclaran en realidad, y cada quien lo está interpretando como quiere o como le conviene. ¿Sí? Ese concepto es el concepto de servicio de seguridad y salud en el trabajo. Cuando ustedes han ido al reglamento, van a encontrar eso. Entonces, esto de acá, lo que estoy borrando, lo que escribí por acá, que seguramente lo han visto los que están en la primera fila y los que están en la última no, porque se debe ver muy pequeño. Luego de que tienen eso, aparece esto segundo, ¿no? Que está referido a una expresión, a una frase que está en la ley y en el reglamento. Servicio de seguridad y salud en el trabajo. Cuando se habla del comité, dice, el comité debe controlar al servicio de seguridad y salud en el trabajo que cumpla sus funciones. Pero por ninguna parte dice cuáles son sus funciones, ¿no? O en ninguna parte le da un concepto. Entonces, cada quien lo ha interpretado como ha querido. Y algunos lo han interpretado como que estos servicios de seguridad y salud en el trabajo son las clínicas ocupacionales. O sea, las clínicas donde se pasan los exámenes, ¿no? Pero hay un problema. Las clínicas ocupacionales hacen exámenes médicos, pero no ven seguridad. Entonces, como que por ahí no debería ser, ¿no? Pero lo están interpretando así. Muchas organizaciones están yendo a las clínicas y las clínicas les están diciendo que sí. Están diciendo, ¿ustedes pueden ser mi servicio de seguridad y salud en el trabajo? Sí, nosotros encantados. Perfecto, te pasamos tus exámenes. ¿Ok? Y pasar los exámenes es lo único que implica la vigilancia y la salud de los trabajadores. No, entonces como que por ahí, pero así lo han interpretado. Y si quieren hagan el ejercicio, y acá debe haber algunas personas que trabajan en organizaciones y van a darse cuenta que no estoy mintiendo. Las clínicas. Otros están creando dentro de su organización algunas unidades intraorganizacionales, ¿no? Es decir, unidades dentro de la organización. Dentro de la organización, un grupo de personas que se encarguen de esto. Eso lo encontré en algunas empresas que asesoraba, ¿no? Les pregunté, ni siquiera les pregunté, conversando de otra cosa, por ahí me dijeron, tenemos a 3 personas, ¿y ellos de qué se encargan? Ah, son nuestros encargados del sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Encargados? ¿Cómo es eso? No, ellos se encargan de eso. ¿Y qué hacen? Están viendo qué hacen, ¿no? O sea, pero son encargados. Sí, son encargados. ¿Y qué hacen ustedes? No sabemos, no nos han dicho. Pero somos los encargados, acá está nuestro papel. Porque la ley dice que debe haber papeles. Nos saca nuestro papel y dice que yo soy el representante de la secretaria y es el vocal del servicio de seguridad y salud en el trabajo. O sea, ¿qué cosa es eso? Bueno, esto de acá, la ley no lo especifica. Por ahí de repente le encontramos un vacío. No lo especifica, no dice qué cosa es. Incluso si ustedes van al glosario, no está especificado esa expresión. Y se utiliza en varios momentos. Entonces, este servicio de seguridad y salud en el trabajo, para entenderlo, de repente debemos salirnos un poco de la ley. Por eso les decía, es necesario
tener una mirada no solamente centrada en la 29783 en su reglamento, sino salir un poco más allá. ¿Sí? Y debemos ir a otras normas, no a una, sino a varias normas más, en las que se habla, no solo nacionales e internacionales, en las que se dice que una organización, cualquiera que ésta sea, debería tener dentro de sí, una unidad, un área en la que se encarguen, en la que haya tres cosas: haya higiene, haya seguridad y haya salud. Las tres cosas, ¿no? Un área de higiene, seguridad y salud. Este esquema ya lo han tenido algunas empresas, por ejemplo las empresas mineras, ¿no? En las empresas mineras encontramos áreas de higiene, seguridad y salud ocupacional. HSO le llaman en algunos casos, ¿sí? HSCO, así le llaman, ¿no? Otras empresas también, petroleras o empresas más grandes, lo han tenido porque les exigían, ¿no? Por ejemplo, el 055 minero exige tener una unidad de estas características. Entonces, las personas, varias personas, entre ellas yo, entendemos que esta situación, que no está bien aclarada en la ley ni en su reglamento, hace alusión a esto. Dentro de una organización debería existir una área encargada de las cuestiones de higiene, de las cuestiones de seguridad y de las cuestiones de salud, porque las tres están vinculadas, ¿no? Higiene, la disciplina que se encarga de identificar los riesgos y medirlos principalmente. Seguridad, orientar las estrategias hacia la prevención de incidentabilidad y accidentes. Y salud, evitar enfermedades profesionales o vinculadas al trabajo. Las tres áreas. Higiene me mide los riesgos, seguridad evita accidentes, salud hace todo lo que es más adelante denominado en la misma ley BST, vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? Más o menos así. Partiendo de este principio, en las empresas en las que nosotros estamos asesorando, estamos indicando esto y estamos rompiendo el esquema de estas dos cosas que yo les había dicho previamente. Y partimos de un principio. Se supone que este sistema, este servicio de seguridad y salud en el trabajo debe garantizar la operatividad del cuidado de la seguridad y salud. ¿Cómo puede una clínica ocupacional garantizar eso si la clínica queda en Trujillo y la empresa queda en Sánchez Carrión? No puede, ¿no es cierto? Para que se garantice la seguridad y salud en el trabajo, tiene que estar dentro de la organización. Dentro. ¿Sí? Primer punto, entonces, con el que nosotros sustentamos nuestro argumento. Segundo punto. Si ustedes van al reglamento de la ley, al decreto supremo 05-2012, TR, específicamente al artículo 101, en el artículo 101 dice bien claramente que los empleadores deben velar por la vigilancia de la salud de los trabajadores, lo que aquí escribí, el BST, ¿no es cierto? El BST, vigilancia de la salud de los trabajadores. Y la vigilancia de la salud de los trabajadores, dice, debe ser direccionada de acuerdo a las normas del MINSA, del Ministerio de Salud. ¿Sí? Mira, se alejó de la ley de seguridad y salud del trabajo, o sea, no salimos. ¿Sí? Y para eso hay una norma, la resolución ministerial 312 del 2011 del MINSA, que si ustedes la consultan dice norma técnica para diseño de protocolos que permitan la vigilancia de salud de los trabajadores. Por ahí la cosa se va encadenando. Y en esta norma técnica, en la resolución 3112 del 2011, que habla de la vigilancia de la salud de los trabajadores, se dice que dentro de las organizaciones debería existir una unidad, recordemos que esto es MINSA, dice, debe haber una unidad que se encargue de higiene, seguridad y tenga personal, y debe haber una unidad que se encargue de salud, con personal específicamente encargado de esas áreas, ¿no? Entonces como que por ahí la cosa se va arreglando y se va entendiendo. Entonces, esto de acá hay que tenerlo presente cuando hagamos nuestra implementación. Por ejemplo, ustedes van a implementar, sin importar cuál sea su empresa, van a tener que tener dentro de su unidad un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Si su empresa es pequeña, si su empresa es grande, empecemos por si es grande, van a tener que tener